Durante años, Marcela Bacarecha fue sinónimo de elegancia, inteligencia y carisma en la televisión chilena. Su rostro era familiar en los hogares del país. Siempre con una sonrisa, con un estilo sereno pero firme, fue una figura que muchos admiraron. Sin embargo, detrás de esa fachada impecable, se escondía un torbellino emocional que pocos lograron ver. Y cuando decidió desaparecer del foco público, lo hizo sin escándalos ni declaraciones explosivas, pero con un silencio que gritaba más fuerte que cualquier titular. Desde que se mudó a Miami junto a su esposo Rafael Araneda, muchos creyeron que se trataba simplemente de un nuevo proyecto familiar, una etapa más. Pero quienes la conocían sabían que algo más profundo se estaba gestando. Marcela no solo dejó atrás su carrera en la televisión, también abandonó una parte importante de sí misma. Lo que nadie sabía en ese momento era que Marcela venía arrastrando una tristeza interna desde hacía años. El desgaste emocional, el peso de la exposición pública, la presión de mantenerse perfecta ante las cámaras y la constante crítica en redes sociales comenzaron a pasarle factura. En entrevistas pasadas, había confesado que su carrera muchas veces la enfrentó con su propia salud mental. Pero lo decía casi en tono casual, sin dramatismo, como si fuese un precio más a pagar por la fama. Con el tiempo, los años también comenzaron a pesar, no solo físicamente, sino psicológicamente. En la televisión, las mujeres mayores de 50 años comienzan a ser desplazadas, y Marcela lo sabía. Aunque tenía una carrera sólida y un respeto ganado, el fantasma del reemplazo empezó a rondarla. Ya no recibía las mismas ofertas, ya no era el rostro joven que querían en pantalla. Y eso, a pesar de su preparación profesional y su elegancia, fue un golpe duro. Su salida de SQP, su ausencia en los canales, su poca exposición en los medios. Todo fue parte de un proceso paulatino, casi invisible, pero devastador. Ella misma lo reconocería después: sentí que ya no había un lugar para mí en la televisión. No lo dijo con rabia, sino con resignación. Una renuncia emocional. A eso se sumaron los cuestionamientos por su apariencia física. En redes sociales fue cruelmente juzgada por los cambios en su rostro. Aunque luego reveló que se había sometido a tratamientos con Sculptra, un bioestimulador de colágeno, el linchamiento mediático fue brutal. La acusaron de exagerar, de querer parecer joven, de no aceptar su edad. Y ella, que siempre se mostró segura, comenzó a quebrarse. Un día simplemente decidió alejarse. Cerró las puertas, dejó la televisión, y se enfocó en su familia, en sus hijos, en proyectos personales alejados del espectáculo. Se fue a Miami, buscó calma, silencio, una vida sin cámaras. Marcela venía luchando contra episodios de ansiedad, de inseguridad, de crisis internas que la enfrentaban con su pasado y su presente. El retiro no fue una decisión glamorosa. Fue una salida desesperada. Ella misma lo dijo en una entrevista. Estaba agotada. No podía más. Sentía que no importaba cuánto diera, nunca era suficiente. Me dolía estar en televisión. Me dolía mirarme. Ese testimonio desgarrador reveló por fin lo que muchos intuían, pero nadie decía: Marcela estaba destrozada por dentro. Al mismo tiempo, enfrentaba desafíos personales como madre. Uno de los episodios más conmovedores fue cuando habló de la adopción de Benjamín, su cuarto hijo. Fue una experiencia hermosa pero también dura. El proceso fue largo, emocionalmente demandante, y significó un cambio radical en su dinámica familiar. Estaba criando a un niño pequeño mientras al mismo tiempo procesaba su retiro, su pérdida de identidad profesional y los cambios físicos propios del paso del tiempo. Todo eso, junto a la presión de seguir siendo la esposa de Rafael Araneda, quien sí continuaba activo y exitoso en los medios. ¿Dónde quedaba Marcela en todo eso? Ese era el gran vacío, el gran grito mudo. Se sentía invisible, desplazada, olvidada por una industria que antes la aplaudía. Muchos catalogaron su salida como un retiro voluntario, pero en realidad fue una huida emocional. Se fue no porque quisiera, sino porque ya no podía quedarse. Las luces que antes la hacían brillar ahora la enceguecían. Las cámaras que antes la favorecían, ahora la hacían sentir expuesta, vulnerable, triste. En Miami trató de reconstruirse.
Emprendió junto a unas amigas un centro de bienestar con crioterapia y cámara hiperbárica. Pero incluso ahí, reconoció que lo hacía no por ambición, sino por necesidad de reencontrarse. No quiero volver a ser lo que era. Quiero descubrir quién soy ahora, dijo una vez con la voz entrecortada. Lo que comenzó como un retiro silencioso fue en realidad un grito de auxilio. Marcela Bacarecha, la mujer que parecía tenerlo todo, estaba luchando por no derrumbarse. Y en ese proceso perdió algo más que su lugar en la televisión, perdió parte de su identidad. Cuando Marcela Bacarecha decidió retirarse de la televisión y dejar atrás su vida pública, muchos pensaron que su matrimonio con Rafael Araneda sería su refugio. Que el amor que habían construido durante más de 2 décadas sería el pilar que la sostendría. Pero la realidad fue muy distinta. A puertas cerradas, Marcela estaba quebrada emocionalmente y Rafael, lejos de ser su sostén, se convirtió, sin quererlo, en una de las razones más profundas de su crisis. Desde el inicio, Marcela y Rafael fueron una de las parejas más queridas y respetadas del espectáculo chileno. Él, carismático animador, ella, inteligente, sobria y elegante. En público, todo era armonía. Pero la presión de mantener esa imagen perfecta terminó consumiéndolos. Mientras Rafael seguía creciendo profesionalmente, Marcela se iba apagando. Las invitaciones, los eventos, los contratos, todos lo buscaban a él. Las cámaras lo perseguían a él. Las redes sociales lo elogiaban a él. Y Marcela, que alguna vez brilló con luz propia, comenzó a sentirse como una sombra. Una figura decorativa. Una mujer que existía solo como la esposa de. Ella lo decía con dolor. No era culpa de él, pero su éxito me recordaba lo mucho que yo había perdido. La mudanza a Miami fue presentada como una gran oportunidad. Rafael había sido fichado por Univision y toda la familia se trasladó a Estados Unidos para apoyarlo. Pero detrás de esa decisión había un sacrificio que nadie visibilizó. Marcela renunció a todo. A su país, a sus raíces, a sus amigas, a su carrera. Todo por acompañar a un esposo que, aunque la amaba, no veía el vacío que ella estaba cargando por dentro. En Miami, Rafael vivía entre luces, alfombras rojas, programas de televisión, fama. Mientras tanto, Marcela recorría supermercados, cuidaba a sus hijos, trataba de adaptarse a una ciudad nueva, a una cultura distinta, y a una vida que no sentía suya. Una de las confesiones más desgarradoras de Marcela llegó tiempo después, cuando rompió el silencio en una entrevista íntima. Me sentí sola como nunca antes. Estaba rodeada de mi familia, pero me sentía invisible. Todos veían a Rafael, nadie me veía a mí. Y esa invisibilidad fue cruel. La mujer que alguna vez ocupó portadas, que lideró programas de televisión, que fue Miss Chile, ahora caminaba por las calles de Miami como una más. Sin nombre, sin voz. Rafael, absorbido por el trabajo, no lo notaba. Y Marcela, por amor, no se lo reclamaba. Pero por dentro, el resentimiento crecía. No por celos ni por envidia, sino por sentirse olvidada. Por sentirse desplazada por el mismo hombre que había prometido cuidarla. A medida que los años pasaban, Marcela comenzó a sentir los efectos del tiempo. Y, como toda figura pública, fue duramente juzgada por su apariencia. Los comentarios crueles en redes sociales sobre su rostro, su piel, su edad, comenzaron a doler más de lo que podía admitir. Fue entonces cuando recurrió a procedimientos estéticos. No cirugías invasivas, pero sí tratamientos como Sculptra para estimular el colágeno y mantener su rostro firme. Lo hizo no por vanidad, sino por desesperación. No era por verme joven. Era por no sentirme invisible. Por volver a reconocerme en el espejo, confesó. Pero los medios fueron implacables. La acusaron de no aceptar su edad. La compararon con celebridades que se habían arruinado el rostro. Incluso la llamaron irreconocible. Y eso fue el golpe final. Marcela ya no solo se sentía olvidada por la industria. Ahora también se sentía traicionada por el público, ese mismo que un día la idolatró. El dolor emocional comenzó a reflejarse en casa. Las tensiones con Rafael aumentaron. No eran peleas explosivas, sino silencios largos, miradas evasivas, conversaciones que ya no ocurrían. Marcela se encerraba en el baño a llorar, y Rafael pensaba que solo estaba cansada.
El desgaste se volvió insoportable. Marcela lo amaba, sí, pero sentía que ya no la escuchaba, que no la veía. Que él seguía avanzando mientras ella se hundía. Y lo más doloroso era que, en el fondo, él no lo hacía con maldad. Simplemente no se daba cuenta. Ella lo resumió así: lo que más duele no es que te griten, sino que no te escuchen cuando estás gritando en silencio. Fue en ese contexto que Marcela tocó fondo. En un día cualquiera, en su casa de Miami, se derrumbó frente al espejo. Se miró y no se reconoció. Su cuerpo, su rostro, su vida, todo le parecía ajeno. ¿En qué momento me perdí?, se preguntó con lágrimas corriéndole por las mejillas. Ese fue el punto de inflexión. La psicóloga que ayudó a otros durante años necesitó ayuda ella misma. Y por primera vez se lo dijo a su esposo. Rafael quedó en shock. No sabía que ella estaba tan mal. No entendía cómo había llegado a ese extremo. Y fue ahí cuando comenzó la verdadera conversación. Tarde, sí, pero llegó. Detrás de una historia de amor ejemplar se escondía una mujer que luchaba por mantenerse viva emocionalmente. Marcela Bacarecha no se fue de la televisión solo por cansancio. Se fue porque la vida le estaba cobrando demasiado. Y su relación con Rafael Araneda, lejos de ser su escape, fue parte del laberinto emocional del que no podía salir. Marcela Bacarecha se rompió en 1000 pedazos el día que abrazó a su hijo adoptivo, Benjamín, por primera vez. No fue de alegría, no fue de emoción, fue de un dolor antiguo que llevaba años escondiendo. Ese día, al recibir a ese pequeño ser en sus brazos, todo su pasado como madre se vino abajo como un castillo de naipes, y la herida que creía haber cerrado volvió a sangrar con una fuerza que ni ella misma esperaba. La gente vio la noticia como un acto noble. ¡Qué hermosa familia!, decían. ¡Qué corazón tan grande el de Marcela!, escribían en redes. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía lo que esa decisión removió. Marcela siempre fue vista como la madre ejemplar. Con sus 3 hijos biológicos, Martina, Florencia y Vicente, formó una familia estable y amorosa. Siempre presente, siempre dedicada. Pero lo que pocos saben es que su maternidad estuvo marcada por exigencias crueles, por una presión silenciosa para ser perfecta, incluso cuando su interior estaba en ruinas. Entre los foros de televisión y los comentarios sociales siempre se le imponía una imagen: la mujer que lo puede todo, la profesional, madre, esposa y figura pública. Y mientras más cumplía, más vacía se sentía. Fue durante los primeros años de maternidad que Marcela comenzó a experimentar crisis de ansiedad. Nadie se lo imaginaba. Cuidaba niños de día y lloraba en silencio de noche. Se exigía a sí misma estar entera, pero por dentro sentía que no era suficiente. Pasaron los años y Marcela, ya con hijos adolescentes, sintió que aún tenía amor para dar. Lo conversó con Rafael. No fue fácil, pero ambos lo decidieron: adoptarían un nuevo hijo. Uno que no viniera de su vientre, pero sí de su corazón. Y así llegó Benjamín, un niño pequeño, lleno de energía, inocencia y necesidades. Su llegada trajo luz, pero también sombras. La maternidad en la adultez la enfrentó con su fragilidad. Ya no tenía la misma paciencia. Ya no dormía igual. Ya no tenía el cuerpo, ni la energía, ni la paz que tuvo con sus primeros hijos. Y eso la llenó de culpa, de frustración, de miedo. ¿Y si no soy suficiente para él?, se preguntaba todas las noches. ¿Y si no puedo darle lo mismo que le di a los otros? ¿Y si él también termina sintiéndose solo como yo me sentí? Hubo noches en las que Marcela se sentaba en el suelo del baño a llorar, mientras Benjamín dormía. No lloraba por él, lloraba por ella, por la niña que fue, por la madre que ya no era, por la mujer que el mundo dejó de mirar. Benjamín llegó con su propia historia de abandono y, sin quererlo, le recordó a Marcela todo lo que ella también había perdido: su identidad, su espacio, su carrera, su autoestima. Y aunque lo amaba con el alma, sentía que había abierto una puerta emocional que no estaba preparada para cruzar. Cuando la prensa supo de la adopción, no faltaron los titulares maliciosos. Marcela adopta para volver al foco. Reinvención o desesperación. ¿Por qué ahora, a esta edad? Las redes sociales, que ya habían sido crueles con su apariencia, ahora se metían con su rol de madre. Y eso fue devastador. ¿Quién se cree la gente para opinar de mi maternidad?
¿Qué saben ellos de mis noches en vela, de mis crisis, de mis lágrimas escondidas?, decía en privado. Pero nunca lo mostró, nunca lo gritó, solo guardó silencio y cargó con todo ese peso como siempre lo había hecho. Con Rafael trabajando día y noche en televisión, Marcela criaba sola. La familia vivía en Miami, lejos de la red de apoyo de Chile. Las amigas, los abuelos, los tíos, ya no estaban cerca. Y en medio de esa distancia, Marcela se sentía más sola que nunca. Intentó llenar el vacío emprendiendo, creó un centro de bienestar con amigas donde ofrecían terapias, crioterapia y relajación. Pero ni la cámara hiperbárica logró curar su corazón cansado. Cada sonrisa que mostraba en Instagram era una máscara. Cada foto familiar era una pose. Lo real estaba fuera de cámara, una mujer extenuada emocionalmente, llorando en silencio en su cocina mientras preparaba el desayuno para un niño que merecía el mundo. Todo explotó una madrugada cuando Marcela colapsó en medio de un ataque de ansiedad. Estaba sola con Benjamín, quien se había enfermado. No podía llamar a Rafael. No podía pensar con claridad. Se arrodilló en el piso de la habitación, abrazando a su hijo mientras lloraba en silencio, repitiendo en voz baja: estoy tratando, pero me estoy rompiendo. Fue ese momento, más que ninguno, el que definió su retiro. No fue una entrevista ni un programa final. Fue esa noche oscura, en pijama, sin cámaras ni luces. Solo ella, un niño, y su alma desbordada. Alguna vez sentiste que dabas todo, pero aún así no era suficiente. Marcela Bacarecha se miró al espejo, y no se reconoció. Ese fue el instante exacto en que supo que había tocado fondo. Ya no era la mujer segura, elegante y fuerte que Chile aplaudía en televisión. Ya no veía a la Miss Chile del 92, ni a la presentadora estrella de los programas matinales. Veía una mujer desgastada, una mirada triste, un rostro que ya no le pertenecía. La televisión, cruel e inmisericorde con las mujeres mayores, le había robado más que su carrera, le robó su autoestima. Y aunque Marcela había intentado mantenerse firme, los años de presión, críticas y comentarios hirientes la hicieron pedazos por dentro. Marcela no quería competir con nadie, pero sabía que en televisión eso no importaba. El paso del tiempo se convirtió en su enemigo. No importaba cuán inteligente o preparada fuera. Si no lucía joven, simplemente no existía. Intentó cuidar su cuerpo con ejercicios, dieta y descanso. Pero la industria exigía más. Y entonces, lo hizo, recurrió a tratamientos estéticos. No cirugías invasivas, pero sí procedimientos como el Sculptra, un bioestimulador de colágeno que prometía rejuvenecer su piel desde adentro. Al principio, los resultados fueron sutiles. Pero cuando las cámaras la volvieron a captar en público, las redes sociales la despedazaron sin piedad. Se arruinó la cara, ya no se parece a ella. ¿Qué necesidad de tanto retoque? Marcela leyó cada uno de esos comentarios. Cada línea la fue desmoronando más y más. Lo más impactante fue que la crítica más dura no vino de los medios, sino de ella misma. Se sentía culpable por haber cedido a los tratamientos, pero también se odiaba por verse envejecer. ¿Por qué no puedo aceptarme como soy? ¿Por qué me duele tanto este cambio?, se preguntaba mientras secaba sus lágrimas frente al espejo. Sus hijas, Martina y Florencia, intentaban reconfortarla. Le decían que era hermosa, que no necesitaba nada más. Pero Marcela no podía evitarlo, se sentía rota, confundida, atrapada en un cuerpo que ya no le respondía como antes. En medio de esta crisis, su esposo Rafael Araneda seguía trabajando, viajando, brillando en televisión. Y aunque la apoyaba desde la distancia, Marcela necesitaba algo más que palabras. Necesitaba presencia. La diferencia entre ambos se volvió abismal. Él avanzaba, ella se estancaba. Él vivía frente a las cámaras. Ella se escondía de ellas. A veces se preguntaba si todavía él la admiraba como antes. Si aún la veía con los mismos ojos. El silencio de Rafael la hería más que cualquier comentario en redes. Una mañana cualquiera, después de meses sin aparecer públicamente, Marcela decidió no maquillarse más. No fue un acto de rebeldía. Fue rendición. No quiero fingir más. No quiero disfrazarme de lo que ya no soy. Ese día no salió de casa. Apagó el celular. Lloró sin parar.
Era la aceptación más cruda, ya no quería ser una figura pública. Ya no quería estar en el centro. Ya no quería luchar contra un reflejo que le devolvía más dolor que paz. Fue ahí cuando terminó de tomar la decisión definitiva, no volvería a la televisión. No más entrevistas, no más cámaras, solo su familia, solo su hogar, solo su verdad. Detrás de cada rostro hay una historia. Y la de Marcela Bacarecha es una historia de lucha, de dolor y de renuncia. Una mujer que lo tuvo todo, pero que terminó destruyéndose frente al espejo por cumplir con estándares que nunca fueron justos. Si esta historia te impactó, dale like, comparte este vídeo, suscríbete a LZ Documental y activa la campana para no perderte el desenlace de esta serie. Comenta abajo, ¿hasta qué punto crees que la presión social destruye la identidad de una mujer? Nos vemos en el próximo capítulo, solo aquí, en LZ Documental.